Hola hermano, ¿cómo estás? 10 de septiembre de 2025. Hoy es un día grande, es un día luminoso porque tenemos una gran noticia. Aquí en Bolivia presentamos y damos a la luz pública una edición facsimilar de la conducción de la Guerra del Chaco. Esta joya bibliográfica escrita por el capitán David Zuco Jr., oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y profesor de historia de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien murió en la guerra de Vietnam el año 1964 cuando se estrelló su avión en una misión de guerra psicológica. El único estudio es este sobre la conducción de la guerra del Chaco, sobre cómo fue conducida la guerra. El autor tiene un bagaje documental extraordinario, fuentes paraguayas, tuvo contacto epistolar, intercambió cartas con los principales conductores paraguayos de la guerra, con los principales jefes militares. El traductor es paraguayo, Pablo Maxins Fran, además fue un político y diplomático paraguayo del propio tiempo de la guerra. Sin embargo, quiero decir que esto no resiente en absoluto a la neutralidad de la obra. El libro se precia de ser grandemente neutral. Es un estudio que reconoce muchas cosas que hasta ahora no se han querido reconocer en realidad. Por ejemplo, en la página 259, el libro fue publicado originalmente en Nueva York, en Estados Unidos, en 1960 en inglés. Se hizo una sola traducción al español en 1962 por el paraguayo Pablo Maxins Fran. Esta edición yo la traje, este libro yo lo traje del Paraguay, de Asunción, y hemos, con nuestra librería y con nuestra editorial, sacamos ahora esta nueva edición facsimilar de esta, que es la única edición en español, que es una rareza bibliográfica, y miren el estado en el que está. Claro que la he leído y analizado ya toda, vamos. Acá reconoce Zuc, por ejemplo, algo que, y muestra con documentos tanto del general Estigarribia como de otros que tuvieron directamente relación con la guerra, nos muestra que era un objetivo del Paraguay, tanto Puerto Suárez en Bolivia, como Camiri, Villamontes y la propia ciudad de Santa Cruz. Nos hace ver pues este libro que era ese en realidad objetivo paraguayo de la guerra. En la página 259 se puede leer: Estigarribia planeó cubrir su flanco derecho con el pequeño segundo cuerpo, mientras impulsaba el avance en el centro y a lo largo del Pilcomayo. El 20 de enero, el presidente Ayala visitó Comanchaco e informó al general Estigarribia que el gobierno se muestra y seguirá inflexible en punto a no someter a arbitraje la zona Ayes y el litoral del río Paraguay. Al insistente pedido de Estigarribia de más camiones, Ayala contestó que no se lo podría atender antes de marzo. Por lo tanto, no pudiendo proseguir rápidamente en el teatro principal, pensando en el objetivo diplomático de alejar para siempre al enemigo del río, y soñando acaso con otra victoria aplastadora, el comandante paraguayo volvió su atención a la tercera división. Su idea era apoderarse de Puerto Suárez para cortar a la quinta división enemiga de su fuente de abastecimiento en la localidad brasileña de Corumbá. Creía que así podría reducirla por hambre y capturar los 1500 hombres de la fuerza boliviana. Acá nos dice algo muy importante Zuc, que era un objetivo estratégico tomar Puerto Suárez del general Estigarribia, comandante en jefe del ejército del Paraguay. Objetivo que no se pudo cumplir por parte del Paraguay. Y esto lo decimos en aras de aclarar
Algo que nos parece más justo, que es lo que está en el pacto, en el protocolo de paz de 1935, que en realidad la guerra concluyó sin vencedores ni vencidos. El Paraguay no pudo cumplir este que es un objetivo, además reiteradamente planteado por el Paraguay, como lo era también Camiri. En la página 343 habla sobre Camiri, por ejemplo, que era por entonces una zona importantísima petrolera boliviana, donde además había una refinería de petróleo para convertirla en gasolina. ¿Qué nos dice en la página 343? A ver, mientras el destacamento Caballero Irala barría las pequeñas localidades de la orilla oriental del Parapití, los indios guarayos, reliquia étnica guaraní parlante de antiguas invasiones, dieron la bienvenida a las tropas paraguayas y las apoyaron entusiastamente. Si Caballero Irala hubiese recibido refuerzos inmediatamente, podría haberse roto el cordón boliviano de defensa a lo largo de la orilla del Parapití y la toma de Camiri hubiera resultado fácil. Pero en vez de haberse hecho así, desde Carandaití Franco se dirigió a Boyuibé, en mayo en marcha hacia los pozos de petróleo, etapa del programa trazado para consumar la derrota económica de Bolivia. Boyuibé cayó el 28 de enero y el camino Villamonte-Santa Cruz quedó cortado. 10 días después el segundo cuerpo flanqueó a los defensores de Pasto de Ñancorainza, pero la llegada de la primera división de caballería contribuyó a abrumar numéricamente a los paraguayos. Batida, la gente de Franco se retiró el 11 de febrero, Franco, el jefe paraguayo, jefe militar, se retiró el 11 de febrero, frustrándose de este modo su intento de alcanzar Camiri. El León Caré, el coronel Rafael Franco, no pudo concretar la toma de Camiri, que era objetivo militar y objetivo estratégico del Paraguay, como acá nos dice en el documentadísimo libro del capitán David Zuc, que luego fue ascendido a coronel mientras estuvo desaparecido. El autor de este libro, cuando su avión se estrella, pero vamos primero a la fuente de esa aserción que hace sobre Camiri, porque todo tiene fuentes documentales y bibliográficas de los actores directos de los hechos. Sobre esto nos dice Estigarribia. Estigarribia se basa en las memorias de Estigarribia, ¿no? Páginas 192-194. Se basa en la obra del coronel Caballero Irala, en los partes del conductor que sacó el Ministerio de Defensa del Paraguay sobre los partes del general Estigarribia, en la obra de Vergara Vicuña, Aquiles Vergara Vicuña, en el tomo séptimo, en la obra de Julio Díaz Arguedas de Bolivia y en la obra de Félix Távera. O sea, además de tener documentos, tiene un bagaje bibliográfico excelente este libro. Y que me encanta la solapa, importante obra sobre la guerra del Chaco, dice acá. En Estados Unidos ha sido publicada en inglés una obra enjundiosa y ecuánime sobre la guerra del Chaco, su autor el capitán David Zuc. Es una referencia que se publicó en este interesante órgano de prensa. Se puede leer acá, La voz del mutilado, en la de Asunción, en 1961. Por eso decimos que esta obra es neutral, porque el autor reconoce muchas cosas que en el Paraguay no se han querido reconocer para aclarar esta guerra. El autor habla asimismo sobre el asunto de la Argentina. En la página 327 vamos a ver, y esto es interesante, que acuda al debate, porque Argentina ya se había declarado neutral en 1933, en el mes de abril aproximadamente de 1933, y por ello le dejó de vender gasolina a Bolivia, lo cual fue desastroso para el ejército boliviano,
y está documentado, porque Argentina era el único país que le vendía gasolina a Bolivia. La neutralidad fue a rajatabla para con Bolivia. Sin embargo, siguió habiendo colaboración al Paraguay mediante provisión de nafta o gasolina, mediante un sinnúmero de cosas. Ese es un tema, es un tabú en la actualidad, que es un poco complicado tratar en el Paraguay y en otros lugares. Un dato interesante sobre la participación de la Argentina es este que nos da David Zuck. El alcance de las victorias combinadas del Carmen e Irendagué fue algo evidente para todo el mundo, menos para la Liga de las Naciones, cuya actuación, ajena a la más palpable realidad, sirvió de estímulo a la continuación de la resistencia boliviana. Desesperadamente pobre, el Paraguay reequipó en parte su ejército con el vasto botín recogido en las dos batallas, juntamente con las compras hechas gracias a un nuevo préstamo de 2 millones de pesos argentinos. Los paraguayos se prepararon para invadir Bolivia y descargar el golpe de gracia. Esto ya después de las batallas de El Carmen e Irendagué, que estamos hablando ya del año 1935, comienzos de 1935, hacia el fin de la guerra. El Paraguay tenía como objetivo la invasión de Bolivia y para ello se obtuvo financiamiento de la Argentina, que no podía darlo porque ya se había declarado neutral. No podía financiar operaciones militares en realidad. Pero Zuck acá nos dice que lo hizo. Entonces, en algunas ocasiones, el libro asimismo se refiere a la visión paraguaya de la guerra, ¿no? Habla en algunos lugares, acaso debido a algunos giros más del traductor que fue paraguayo y defensor del Paraguay en la Liga en Washington, mejor dicho, en la Conferencia de Paz de Washington, político paraguayo el traductor. Es una obra grandemente neutral. Todo está documentado. Esta joya bibliográfica, que asimismo reconoce los méritos y documentadamente igual de la conducción paraguaya de la guerra, también reconoce el mérito de la actuación boliviana en la guerra, en numerosos hechos de armas y en el hecho de expulsar al Paraguay en un objetivo estratégico y militar concreto, como era tomar Puerto Suárez, Camiri, Santa Cruz, Villamontes. También critica a la conducción militar de Bolivia y con nombres y apellidos. Se estrella mucho contra Enrique Peñaranda. Lo trata de pusilánime, de que estaba a merced del coronel Toro y que sus órdenes no eran órdenes, sino que eran algo así como sugerencias, y que aparecía algún otro militar, por ejemplo el coronel David Toro, y desbarataba su orden. Es un libro crítico además, de un gran valor, de este importantísimo oficial que decíamos estuvo desaparecido al estrellarse su avión, y eso yo lo escribo en la advertencia que hago de esta obra, porque es una edición facsimilar íntegra. Así informó sobre la muerte de este autor el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En 1992, un equipo conjunto de Estados Unidos y la República Socialista de Vietnam, dirigido por el Comando Conjunto de Contabilidad de Prisioneros de Guerra, investigó el incidente en la provincia de Son B. El equipo entrevistó a ciudadanos vietnamitas que presenciaron el accidente y vieron restos entre los escombros. El equipo inspeccionó el sitio y encontró evidencia consistente en el accidente de Zuck. Al examinar más tarde las pruebas recuperadas en el lugar, se encontró un pequeño fragmento de hueso.
En 1993, otro equipo conjunto excavó el lugar del accidente y recuperó un fragmento de hueso y material no biológico, incluidas pequeñas piezas de ropa militar. En marzo de 2008 se llevó a cabo una excavación final y se recuperaron más restos humanos, entre otras herramientas de identificación forense y pruebas circunstanciales no científicas los científicos del CPC también utilizaron comparaciones dentales en la identificación de los restos de Suk. Recién en 2008 se dio con la certeza de haber encontrado los restos de David Suk en Vietnam. Y lo que quería decir es que el avión en el que él iba en una misión de guerra psicológica en la guerra de Vietnam en 1964 era su avión, el U-10B Super Courier, que colisionó en el aire con un C-7A Caribou en Vietnam. Murió en servicio de su país e hizo un gran servicio a la historia que ahora con nuestra librería editorial Nación ponemos a disposición de ustedes. Es una edición limitada de pocos ejemplares que tiene además importante material cartográfico, cartas geográficas que grafican de manera precisa los sucesos, los acontecimientos de la guerra, las operaciones militares. Y bueno, pueden adquirir el libro aquí en Oruro, en nuestra librería, que está en la avenida Villarroel 451, esquina Potosí, y pueden escribirnos al WhatsApp 695-84333, que va a estar el link en la descripción, para que podamos enviarles a cualquier parte de Bolivia un ejemplar de este grandioso libro. Seguimos.